qué alegría verte por aquí, qué alegría. Igualmente, igualmente, igualmente. ¿Eh? Con esos ojazos que tiene Ima, que no dejan No, indiferente. no. Me encantan. Bueno, estaba haciendo la intro diciendo Sí, que en The Cross somos unos suertudos por tenerte como crosser. bueno, es Eh, mutua, la suerte es mutua. ¿Eh? Nos conocemos ya unos años, ¿verdad, Ima? Y, Sí, y lo bueno es, bueno, pues que llevaba mucho tiempo sin habernos visto y de repente, bueno, pues por otra crosser nos volvimos a conectar y parece que no había pasado el tiempo. Es de estos, cuando uno hace match y se sí. genera esa sensación de magia, de decir, Como si hubieras estado hablando el día anterior, ¿no? Sí. así es. Bueno, ¿quién es Ima? Pues Ima es mucha Ima. ¿Qué vamos a decir? Ima es mucha Ima. Ima es una mujer inspiradora a la que seguimos muchas personas. Yo digo que es, bueno, pues de esas profesionales que no necesitan ningún tipo de adorno ni acompañamiento ni slides. ¿No? Que desde la sencillez, que es lo que más me enamoró la primera vez que la escuché, desde la más absoluta sencillez y sobre todo con un gran sentido común, pues te aterriza un montón de reflexiones y de ideas, ¿no? Y hoy hemos venido a hablar de algo que tanto yo creo que está en boca siempre de todos, pero que a la vez nos da como mucho pudor, ¿no? Que es de las emociones. Y concretamente de lo que es la revolución emocional, ¿no? Que es el último libro que Ima ha escrito. Ima es psicóloga clínica desde hace muchísimos años, 35 años de profesión, ¿verdad, Ima? Exacto, exacto. Y trabajando en equipos de alto rendimiento, ¿no? En universo deportivo, tanto básquet como fútbol, ¿no? Del Barça, trabajando también Ujú. con un sector de actividad tan atractivo como, bueno, como es la cocina, la alta cocina, ¿no? Trabajando con el equipo de Can Roca y como decía antes, pues autora de ya 3 libros. O sea, dado a luz 3 libros, que a mí eso me maravilla, porque sí, 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 sí. Entonces, bueno, vamos a decirlo, ¿eh? Son, Porque como, son tres hijos de papel. Yo digo que los libros son hijos de papel. me encanta la simbología. Bueno, retratos de familia, porque ella ayuda muchísimo, ¿no? También a todo lo que es el empresario familiar, qué complicado es la gestión de la empresa familiar. Tras las viñas, que me encanta, es un viaje al alma de los vinos, ¿no? Que es coautora con Josep Roca. Y además creo que se lo pasó bomba para llevar o dar a luz, ¿no? a este libro, porque viajó muchísimo conociendo un montón de sitios. Y la revolución emocional, que es la que venimos hoy a hablar. Y Ima colabora con muchísimas organizaciones y con muchísimos profesionales y con muchísimas personas para precisamente iluminarles y ayudarles, ¿no? En la gestión de sus emociones, que es de lo que hoy venimos a hablar. Entonces, Ima, ¿qué son las emociones? Arrójanos un poco Pues de las luz. emociones son respuestas, podríamos decir, primarias y automáticas a estímulos externos y que lo sentimos en el interior, pero lo exteriorizamos también con el cuerpo. Por ejemplo, sentimos vergüenza y nos ponemos colorados. Tenemos angustia y sudamos. Nos dan un susto, nos asustamos y gritamos, ¿no? Esto es la emoción, es una respuesta primaria a un estímulo externo. Luego hay los sentimientos, que los sentimientos son la respuesta racional a la emoción. El sentimiento es racionalizar lo que ha sido instintivo y es lo que condiciona nuestra conducta posterior. Es decir, las emociones son básicas para la supervivencia. Este estímulo, esta respuesta a un estímulo externo nos hace estar alertas. La racionalización es lo que decidimos hacer después de esta emoción. Y los sentimientos es lo que nos conecta al otro.
porque sentimientos tenemos todos. Y cuando conectas con el sentimiento de la otra persona es cuando te sientes cerca. O sea que realmente la parte que tenemos que trabajar muy bien es esa parte también del control del sentimiento, ¿no, Ima? O sea, la identificación de la emoción y el control del sentimiento, porque Claro, si además es lo que te decir, es conecta poder entender, con el mundo. es poder entender la reacción instintiva inmediata, primaria que hemos tenido. Es básico para poder entender qué nos está pasando. En este autoconocimiento que tanto cuesta y de lo que además tan mal estamos educados desde pequeños. Sí, porque no nos enseñan a gestionar nuestras emociones. Es decir, casi no se habla. Llama la atención la pobreza lingüística que tenemos cuando hemos de definir nuestras emociones. Nos cuesta. Si estás emocionado por algo y te preguntan, describe cómo te sientes, nos es muy difícil, no encontramos palabras. Y nos cuesta porque precisamente nos han hecho muchas veces esconderlas. No manifiestes cómo te sientes, no digas esto, no digas lo otro. Y en cambio, si lo expresamos, nos estamos dando a conocer, nos permite conocernos más, el otro nos puede conocer y nosotros conocer al otro. Y estaremos más cerca siempre, si entendemos cómo se siente el otro. Porque además, a todos nos pasa lo mismo, ¿eh? A todos nos gusta lo mismo, todos necesitamos lo mismo para sentirnos bien. Entonces, esta es la ventaja que tenemos, que si yo me siento bien en algún momento por algo que me están diciendo, es más que probable que haya alguien que también se sienta igual en el mismo momento como me estoy sintiendo yo. Entonces, esto es lo que nos acerca. Qué importante. Y en tu libro hablas de algo que me ha encantado. Y además, como hoy la sostenibilidad es un must, hablas de las emociones sostenibles. ¿Qué es esto, Ima? Las emociones sostenibles, como todo producto, toda situación sostenible, es la que tiene que ver con la proximidad. Es decir, una cosa es la globalización y la otra es la localización. Lo que es sostenible es lo que no necesita de nada para poder subsistir en primera instancia y luego puede aportar a los demás. Es decir, si nosotros nos conocemos, si nosotros sabemos por qué nos comportamos de una manera o de otra, si entendemos a los demás, si nos sentimos bien, somos mucho menos perjudiciales que si no sabemos todo esto. Con lo cual somos más sostenibles porque perjudicamos menos a nuestro entorno. Qué chulo, me encanta. Me encanta la definición. Y luego otro concepto de estos que te dicen, wow, contabilidad emocional. ¿Qué tipo de finanzas son esas? Cuéntanos, que esto me va a interesar muchísimo a más de uno y más de una. Pues mira, la contabilidad emocional es aquella que llevamos al día. La contabilidad emocional no nos damos cuenta y todos tenemos nuestra contabilidad, que además es inconsciente, por esto es difícil de que tenga una presencia en nuestro ver del día a día. Pero fíjate, esta es la que todos llevamos al día, porque mira, las empresas tienen la contabilidad A. Algunas dicen que no, pero tienen una contabilidad B y las personas tenemos la contabilidad E de emocional. Qué bueno. Es cuando, y esto lo hacemos todos, es cuando un día de repente dices, oye, fíjate, yo he llamado 7 veces a fulanito y él a mí me ha llamado una. Otro día dices, he invitado a café a tantos o a esta persona y a mí no me invita nunca. He acompañado en coche a tal lugar, a alguien le he hecho un favor, lo he escuchado, y a mí nunca. Entonces uno siente que está en déficit, que da más de lo que recibe.
Y a partir de que uno toma conciencia de este momento, su comportamiento no es igual respecto al otro como era antes. Empieza a ver si hoy también es como el otro día, si sigo en déficit. Y cuando nos sentimos en déficit, cuando sentimos que damos más de lo que recibimos, nos empezamos a sentir mal. ¿Y qué tiene que hacer uno cuando ocurre esto, Ima? Porque muchas veces, ¿no? Lo que hacemos precisamente es el efecto caracol. Me meto dentro o el efecto tortuga. Me meto en mi caparazón, ¿no? Porque como nos cuesta tanto expresar aquello que estamos diciendo, o sea, la emoción o el sentimiento. Pero fíjate que además nos cuesta, tanto si es para decir algo agradable como desagradable, podríamos decir. Es decir, cuesta tanto decir, oh, cómo me gusta esto, o cómo te quiero, o cómo te lo agradezco, que decir, oye, que me debes 3 cosas porque yo he hecho mucho por ti y cuando te lo he pedido tú a mí no. Es decir, nos cuesta, nos cuesta. Hay que empezar a aprender a decir lo que uno siente, pero bien dicho. En esta vida se puede hacer todo siempre y cuando se sepa por qué se hace. Y se puede decir todo bien dicho. Pero ¿qué pasa? Que tenemos tendencia a acumular. En lugar de decirlo a la primera, lo vamos acumulando. Y uno acumula, 1, 2, es esta contabilidad emocional. Cuando uno de repente dice 10-1, vamos. Entonces, el día que lo dice, acostumbra a decirlo a destiempo, con un tono no adecuado y en un momento que quizá no hay para tanto que uno se ponga así. Con lo cual el otro y el resto no entienden. Si total solo te ha dicho, ¿cómo te has puesto? Sí, pero es que no se ve en lo acumulado que hay en este sentido, ¿no? Entonces, si acumulamos es mala cosa, porque además si lo sacas, lo acumulado, lo vas a sacar a destiempo. Y si no lo sacas, se te enquista. Con lo cual es mucho mejor siempre a la primera poder decir, oye, hay muchas maneras, hay la vía del humor, hay la vía de decirlo con cariño, hay la vía siempre, menos con el tono de hartazgo. Es decir, es que ya no... Y el otro a lo mejor no entiende porque si durante 10 veces que ha sucedido lo mismo no has dicho nada, el otro no entiende por qué a la vez número 11 uno se pone tan enfadado. Es como, fíjate, me encanta porque es como llevar tu cuenta de resultados al día, ¿no? Eso que entonces es llevarla al día. Esto que en las empresas es tan básico, de tener la contabilidad al día, de vigilar, de no pasarse, de no hacer prácticas financieras que sean perjudiciales a la larga. En cambio, a nivel emocional no se hace. Y es mucho más importante. Pero es que no nos han enseñado. No nos han enseñado. Totalmente de acuerdo. Inma, hemos pasado por momentos duros, ¿no? Difíciles con todo lo que nos ha ocurrido en esta pandemia, ¿no? Hablamos siempre en esa sensación de angustia que te produce la gestión de la incertidumbre y es no saber qué va a pasar, ¿verdad? Qué difícil dentro de lo que estamos hablando en la gestión de las emociones es gestionar algo que no controlas y es lo que sabes que no sabemos si es cierto o no, ¿no? Pues, claro, porque háblanos de esto. Estamos educados en la certidumbre, es decir, estamos educados y vivimos en un mundo en el que tenemos la certeza de que cuando nos levantaremos, pues de pequeños podremos ir a la escuela, de mayores tendremos un trabajo, de que tendremos un plato de comida en la mesa, de que si abrimos el grifo va a salir agua. En cambio hay culturas que no están tan acostumbradas a vivir en la... Hay culturas en las que cuando se levantan no saben si van a poder comer aquel día, ni siquiera si van a tener trabajo. La gestión de la incertidumbre también es algo que hay que practicar. No hay nada con lo que nazcamos y ya sepamos
qué hay que hacer aunque no nos haya sucedido nunca, ¿no? Y tenemos esta idea de que todo va a suceder según nosotros tenemos previsto, y además, si sucede algo imprevisto, alguien nos va a sacar de ello. A mí me gusta poner el ejemplo que me sucedió un verano en el que estaba en un lugar donde, en el momento que salíamos de la casa, me dicen: aquí donde estás ahora en invierno hay 1,5 metros, 2 metros de nieve. Mi primera pregunta fue: ¿y quién viene a sacar la nieve para que podáis abrir la puerta y salir? Y me miraron perplejos y me dijeron aplastantemente: nosotros. Claro, pensé, natural, es decir, esta idea de a ver a quién hay que llamar para que me resuelva lo que me está pasando, ¿no? Fíjate si nos molesta la incertidumbre, que pagamos por la certidumbre. Es decir, pagamos seguros para el coche, seguro para la casa, seguros de vida. Es decir, todo lo que puede ser incierto, qué me puede suceder con el coche, qué le puede suceder a mi casa, qué le puede suceder a mi salud o a mi vida, pagamos para tener la certeza de que va a ser de la manera que nosotros queremos. Claro, entonces viene algo como una pandemia o como una situación que no esperábamos y no sabemos qué hacer, porque hemos estado toda la vida instalados en la certidumbre. Y ahí viene, Ima, algo que no solamente por pandemia yo vengo detectando, ¿no? Sino que es un histórico. Y ahora vamos a la parte de los líderes de las organizaciones en esa gestión de la incertidumbre. ¿Y cuántas veces ocurre que lo traslado desde implantar el sentido de la urgencia? Y además una presión interna contra la amenaza externa, reacciono con sentido de la urgencia, es todo para antes de ayer, y además presiono internamente. Por lo tanto, te acabas encontrando con que tienes que pelear y combatir más, ¿no?, toda esa amenaza interna, en vez de realmente aprovechar que el humano está diseñado para trabajar en equipo y estamos totalmente prototipados para trabajar de manera colaborativa. Entonces, nos desgastamos más ante la amenaza, cuando viene una amenaza externa, en la pelea interna, que realmente ser todos parte de un gran equipo, parte de un todo para combatir esa amenaza externa, ¿verdad? Sí, además hay una cosa, es que has abierto muchos frentes del que podemos comentar. Fíjate, ante una amenaza externa, todo el mundo mira hacia el líder, hacia el responsable. Esto es como en casa, cuando pasa algo, ¿qué hacen los niños? Miran a los papás a ver si cuando empezamos a andar y hacemos lo mismo. Nos caemos cuando empezamos a deambular, nos caemos y miramos a los mayores que están allí. Si los mayores se ríen y dicen no es nada, el niño se levanta y sigue andando. Es verdad. Si los mayores dicen ¡ay, que me has hecho daño!, el niño se pone a llorar. Entonces, en este sentido, es mucha la responsabilidad que tienen los líderes. Los líderes, cuando tienen miedo, porque no saben gestionar la incertidumbre la mayoría. ¿Qué pasa? Cuando tienen miedo, actúan con esta urgencia que tú comentabas y en lugar de primero pensar, contar con el equipo y ver qué podemos hacer entre todos, se ponen muchas veces a imponer, a exigir, y entonces incurren en la iatrogenia. ¡Wow! La iatrogenia es una palabra que usamos muy poco, pero en la que se incurre muy a menudo. La iatrogenia es aquella palabra que significa que estás haciendo cosas con la intención de ayudar, pero en lugar de ayudar, perjudicas. Viene de la medicina, debido a que en su momento los partos se producían en casas particulares con la ayuda de alguna vecina o alguna persona con experiencia y habían fallecimientos, habían madres que morían en el parto o bebés que morían. Los médicos dijeron que si ellos estaban presentes era mucho más, era posible salvar vidas.
porque habían vicisitudes que con un médico delante se hubiesen salvado vidas. Se pensó que estaba bien, que era una buena idea, y entonces lo que se hizo fue que los médicos asistían a los partos. Ahí empezaron los médicos a asistir a los partos. Al cabo de unos meses quisieron hacer una estadística de ver cuántas vidas habían salvado o cómo había ido, y ante la perplejidad no solamente se habían salvado vidas, sino que había aumentado la mortalidad. Empezaron a ver qué era, y era que los médicos, era cuando no existía la asepsia, cuando no se desinfectaban para intervenir. Venían de dar clase a los alumnos de medicina, de enseñar a hacer autopsias, de dar clase con cadáveres, y sin lavarse las manos asistían a las parturientas y las infectaban. Aquí apareció la terminología de la iatrogenia, que se puede utilizar en todas las profesiones, porque todas las profesiones tienen iatrogenia. Estas situaciones en las que con la intención de ayudar se perjudica. Qué interesante, Ima. Eres una gran fuente de sabiduría. En tu libro hablas de algo que también es un clásico, y es cómo nos cuesta los cambios, ¿no? Qué difícil es adaptarme y salir de lo que controlo, ¿no? Es que sí, porque el ser humano por naturaleza es reacio a los cambios, es resistente a los cambios por la sencilla razón de que cuando se ve un cambio, se avecina un cambio, te proponen un cambio, tú sabes inmediatamente lo que vas a perder, pero no lo que vas a ganar. Y entonces, pues ante la posibilidad de perder algo que para ti es valioso o es cómodo, y la posibilidad de empezar algo que a lo mejor te hace sentir incómodo o no sabes hacerlo, pues te resistes. Solo aceptamos los cambios cuando es voluntariamente y con la creencia de que peor de lo que estamos no vamos a poder estar. Ima, hablemos de otro tema que yo trato también mucho, y es lo mucho que nos cuesta mostrarnos, y tiene que ver con la autenticidad, ¿no? Mostrarnos vulnerables, ¿no? Qué difícil es hablar del fracaso, qué difícil es hablar pues, de esta parte nuestra, ¿no? que le hemos llamado a veces áreas de mejora. No. Cosas que no hacemos bien, nuestras debilidades, ¿no? Pero en este lenguaje positivo, además ahí hemos influido mucho los de recursos humanos, hablamos de esas áreas de mejora. Fíjate, con lo chulo que es que otros aprendan de aquello, del error, ¿no?, que hemos cometido nosotros. Pero qué difícil es mostrar esa vulnerabilidad que a la vez nos da la autenticidad de la persona, ¿no? Sí, porque vivimos la vulnerabilidad como debilidad. Es decir, se valora más el resultado que el esfuerzo. Si uno valora el esfuerzo, al final termina llegando un resultado. Si solo valoras el resultado y al principio no es bueno, porque no siempre los resultados son buenos, dejas de esforzarte. Por eso es tan importante valorar el esfuerzo, no el error o el acierto solamente, sino el esfuerzo en lo que estás haciendo. Y esto en los niños también pasa mucho. Es decir, fíjate que hay un hecho cuando un niño pequeño te viene con un dibujo y has estado por la mañana con él en el zoológico y te trae 4 garabatos porque no sabe dibujar. Y tú le dices, oh, ¿qué es esto tan bonito? Entonces él se abre y te explica. Esto es una jirafa y hace esto. Oh, qué bonito. Se va corriendo a buscar otro papel para hacerte otro dibujo. Es verdad. Si tú al niño cuando viene le dices, ¿qué es esto? Y te dice una jirafa. Y tú le dices, esto no es una jirafa. Esto, mira, ven, trae, una jirafa es esto. Y lo haces tú. El niño cogerá su papel, se irá, lo dejará y se pondrá a jugar a otra cosa. Es decir, el reconocer el esfuerzo que ha hecho aquella persona, aunque no sepa hacer aquello, es el motivo por el cual se irá esforzando y aprenderá y acabará haciéndolo bien. Qué chulo es lo que dices, qué chulo. Y esto a los adultos nos pasa exactamente lo mismo, porque a veces nos olvidamos que los adultos somos
niños vestidos de adulto. Qué importante es reconocer y fíjate, qué importante es escuchar con lo mucho que nos gusta que nos escuchen y lo mal que hacemos el escuchar a otros, lo poco que escuchamos. ¿Sí? Es que tampoco otra vez no nos han enseñado, es que fíjate que estamos descubriendo hoy que no nos han enseñado casi nada de lo que es importante y básico en la vida. Fíjate, a mí me llama mucho la atención la de cursos que hay para hablar en público, para hablar bien, para vender, para seducir, hablar. Hay montones de seminarios y de cursos para aprender a hablar. ¿Cuántos hay para aprender a escuchar? Y en cambio, en la vida, para la vida, es mucho más importante saber escuchar que saber hablar. Es verdad. Es verdad. Además, ¿cómo nos gusta que nos escuchen? Porque escuchar es un compendio de muchas cosas. Cuando alguien te está escuchando, quiere decir que le interesa lo que dices, con lo cual te interesa esta persona, estás haciendo un esfuerzo de concentración para entenderlo, le preguntas, él te responde, intercambias, enriqueces, te enriquecen. Hay tantas cosas alrededor de una escucha y en cambio la mayor parte de las veces lo que hacemos es estar como tiesos esperando que el otro termine sin escuchar lo que está diciendo para decir lo que queremos decir nosotros y claro, a veces no tiene nada que ver con lo que nos ha dicho el otro. Es decir, no hacemos ningún esfuerzo para entender al otro. Y la mejor manera de entender a las personas es, fíjate que para entender a las personas tenemos dos caminos. Y siempre que digo esto me lleva a pensar fíjate, en una montaña alta, y te preguntarás por qué, y los que nos están escuchando se preguntarán por qué. Y es que yo soy montañera y andarina, y a mí, cuando preparo una travesía o una excursión, yo acostumbro a preguntar, para llegar a Irlibá, ¿qué camino es? Y me acostumbran a decir, hay dos caminos. Uno corto y difícil y uno más fácil y más largo. Para entender a las personas también hay dos caminos. El corto y difícil, pero bien entrenado y bien preparado se puede conseguir, es ponerse en el lugar del otro. Pero después hay uno más sencillo, al alcance de todo el mundo, que consiste en seguir la anatomía. Y cuando digo anatomía, digo que la naturaleza, que es muy sabia, pone las cosas donde han de estar. Tenemos dos oídos y una boca. Hay que escuchar el doble de lo que hablamos si queremos entender al otro. Me encanta, Ima. Bueno, me pasaría pues días enteros hablando contigo y sé que todos los que han estado uniéndose pues también. Pero, vamos, infinito, porque eres, como decía antes, una mujer muy sabia. Y además es un placer escucharte por la tranquilidad que transmites, esa sencillez que decía antes. Digo, si es que no necesita adornos, es que Ima es ella, no necesita más. Es maravillosa. No, gracias, oye, gracias. Ima, un placer. Igualmente. Un placer. Que tengo muchas ganas de verte, pero ya en el mundo físico. Exacto. No en el mundo... Exacto. Igualmente. Hasta muy pronto. Chao. Gracias a todos los que habéis estado ahí todos. Escuchando a Ima. Buena tarde.